Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Las personas cuidadoras, a través y como resultado de la praxis del cuidar, tejen redes afectivas, toman cierto grado de control sobre su vida y recobran el sentido de la dignidad y de la propia valía. Esto refiriéndome a los sobrevivientes. ¿Qué más sobreviviente que crecer con la esperanza resiliente para acompañar a otros? Y esto lo pienso cuando escucho la historia de Yarima Merchán Rojas, nuestra invitada del día de hoy. Ella es editora y autora de publicaciones educativas, defensora de derechos humanos y coordinadora general de Migrantes 33, Asociación de Apoyo a Personas Migrantes en México. Ha sido parte de procesos colectivos como Numeral Yo Soy 123, Me Muevo por Colombia, y el Nodo México de la CEV. Estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Es hija de Isidro A. Merchán, fundador y militante del movimiento 19 de abril, M19. Yarima, gracias por estar con nosotros. Me gustaría que nos contaras, en este punto quiero salir de Colombia, pero ¿por qué eliges México? Chile, Guatemala, Honduras, Argentina, pero México estuvo ahí como el plan de huida, porque hablábamos un poco esa huida emocional de alejarme de todo, especialmente ya de mis papás también un poco. ¿Por qué elegir México? Yo creo que más bien México me eligió a mí, porque básicamente yo me quería ir de Bogotá, yo no quería estar cerca de mis padres, ya se habían divorciado en el momento en que me vine para México. Mi papá estaba súper empeñado porque mi papá trabajaba como de agrónomo campesino en fincas alrededor de Bogotá, entonces de repente que teníamos sembradíos de curuba, de papa, íbamos a ver cabras, ganado, digamos, él tenía fincas donde trabajaba como siendo técnico, el que vigilaba los cultivos, porque de todas formas pues él trabajó mucho este tema de las granjas autosuficientes, que era innovador para los 90, pues sí traía como un proyecto de cómo hacer granjas integrales y demás. Entonces yo era su mano derecha, y su mano derecha era, como dicen aquí en México, su achichincla no pagada, porque no me pagaba. Entonces yo todos los fines de semana trabajaba con él. Entonces él quería que yo estudiara agronomía o veterinaria. Yo en algún momento entendí que yo no quería trabajar con los animales porque ya tenía una sensibilidad distinta justamente, ¿no? Yo decía, yo ya no quiero vacunar, castrar, qué dificultad. Y pues yo quería estudiar arqueología, que en Colombia no había en ese momento, y quería irme a Popayán. Entonces mi destino soñado, que tenía antropología como carrera y que estaba lejos de Bogotá, era Popayán. Pero mi mamá en ese momento tenía una pareja que todavía pues somos muy cercanos, también ellos fueron de la Napo, y él había venido aquí a México como misionero y había hecho varios viajes, y pues yo estaba viviendo con él y mi mamá. Y me dijo, oye, pues porque mi mamá está, ya sabes también esa cosa que tienen en Colombia de que cuidado pierdes un año, porque como todo es una cosa como medio capitalista, de prepárate, porque todo vale, todo cuesta. A la gente en Colombia cree que no se merece un año de su vida para rascarse los pezones o para mirar, contemplar. Eso ahora también lo veo que es un síndrome de pierdo tiempo, pierdo vida. Pues mi mamá estaba infartada porque un año no hice nada, y entonces era como, ay, y me iba a inscribir a Popayán y se me pasó la inscripción y me tocó esperarme hasta el siguiente periodo universitario. Me había ido bien en el IFEX, o sea, siempre tuve como muy buenas notas y todo ese coso académico, que también allá es una exageración de cómo presionan a los niños en esos sistemas Pero bueno, finalmente el gordo, que era la pareja de mi mamá, me dijo, oye, pues México, ¿por qué no te vas un ratico estos 6 meses para que María Luisa esté tranquila con el tema, de que no estés perdiendo el año, el tiempo? Y lo que pasó es que estaba en el 88, a Colombia había llegado el internet, entonces yo me metí a una página, abrí un correo, que en ese momento
momento se llamaban latinmail.com, que eran los primeros correos, y la única universidad de las de México que tenía correo electrónico era la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana. Y porque recibían muchos ingleses, norteamericanos, australianos también habían, entonces ya tenían correo electrónico, y yo mandé un correo electrónico de hola, me interesa y no sé qué, y me dijeron bienvenida, aquí te esperamos, el semestre empieza en 20 días, una cosa así como de que mágicamente México estuvo ahí para mí en ese momento, y en principio yo venía 6 meses solamente a Jalapa, Veracruz, pero efectivamente llegué acá y pues otro mundo se me abrió y otra perspectiva, y vine a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, fui a Coyoacán, a Teotihuacán, conocí gente de arqueología y hice el examen, me regresé a Colombia y resulta que pasé porque, te digo, a mí me iba bien académicamente por obra y gracia de las diosas, porque francamente yo no era aplicada, o sea, sí, más bien tenía como el don también de leer y hábitos que funcionaban para ese sistema. Y pues pasé la universidad, pero fue así que fui una tarde, hago el examen, regreso a Colombia y como 3 meses, un mes después me avisan que pasé en la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia de acá, y me regreso a México. Y pues ya en México, pues obviamente, básicamente mi idea era irme de la casa y no vivir con mis papás, o sea, no, ¿por qué? Porque no habíamos sanado, o sea, nosotros teníamos una relación, y como todo lo que pasaba antes, uno toda la culpa se la echaba a quienes se quedan y asumen, a las madres, ¿no? O sea, quien da la cara, quien está, quien pone es con la que uno más se agarra, es como uno, o sea, un poco el malestar hacia las madres que tenemos todas, pues es porque además ellas esperan de nosotras que seamos como ellas, el espejo, y nosotras ya con tantos cambios, pero bueno, muy normal, yo peleada con mi mamá y con mi mamá toda esa fuerza hacia ella, y ya empecé aquí yo a sanar, a hacer muchos procesos, a entender qué era lo que había pasado en Colombia. Yo francamente, ahora que conocí, por ejemplo, gente del EM exiliada en otros lugares, yo digo, mi exilio fue allá, o sea, donde yo sentía que tenía esas cosas de huir y de para allá fue en Colombia. Yo llegué a México y qué exilio, por Dios, esto era el paraíso, para mí era la tranquilidad, la libertad, el descanso, o sea, una perspectiva que me dio este país que pues que lo agradezco infinitamente, porque creo de otra manera, no sé si estando allá hubiera podido ser capaz de ver todo o de sanarlo y demás, pero sí, más bien México se me abrió y estuvo ahí en el momento adecuado. No, yo francamente en esa época, como si me hubieran dicho México, Milán o Turquía, me daba igual, no era perspectivas de salir o de... Mi papá le habían ofrecido cuando salió de la cárcel exilio, porque eso sí, recién que salieron del M en ese momento de la cárcel, hubo varias reuniones y mi papá era de esos, que también es una cosa que ahora que uno ve el exilio, que no, que yo no me voy de la tierra, que como que traidores, que cómo se van, que cobardes, estas visiones que nada que ver, porque pues más bien, pues uno dice, bueno, quien se va del país nunca es fácil y es un perder y es un empezar de cero, y sobre todo en contextos de exilio que pues básicamente son obligados, que se tienen que desarraigar de todo. Yo ahora pues mi visión desde aquí es totalmente diferente de la gente que se salió en esa época, ¿no? Pero la visión que tenían en la casa, por lo menos mi padre, que era el que marcaba la línea política, era que no, que eso era de cobardes, que quién se iba a ir, que eso había que, incluso sacrificando a tu familia, a tus hijos y a todo el que sea, ¿no? Es como una decisión que abarcaba a todos el quedarse. Entonces sí siento que para mí Colombia sin duda no fue fácil. Pues, sabes, el otro día también le contaba a un amigo que cuando fue la bomba del Espectador, no sé si te acuerdas, yo no me acuerdo en qué año, pero yo todavía estaba, nosotros íbamos entrando de Subachoque con mi papá y se rompieron los vidrios del carro, porque la bomba del Espectador justo pasábamos por al frente. Me acuerdo que nos bajamos y que había un muchacho con una pierna desgarrada, por así, pues son como imágenes que uno dice, qué dificultades Colombia, es que en los 90, qué carros bomba, que yo me acuerdo que yo viví en Jalapa un año, Jalapa, Veracruz, que es como una zona cafetera, muy tranquila, con vacas, muy parecida, digamos, un tanto a Colombia, la gente con un carácter muy especial, muy lindos, y me venía para la Ciudad de México y todo el mundo me decía, esa ciudad es un infierno, la ciudad un monstruo, esa en la ciudad te va a pasar de todo. Y pues uno anota, ¿no? Porque claramente, pues, y pues obviamente esta ciudad 3 veces más grande que Bogotá, digamos que lo que yo me esperaba, dije, bueno, voy con toda. Uno llega aquí a la Ciudad de México
que la Ciudad de México tiene como una historia que son varios pueblitos típicos, San Ángel, Coyoacán, Tacubaya, que más bien se fueron integrando después de la colonia, que eran como los españoles hicieron las colonias arriba de donde habían barrios indígenas o calpulis indígenas, utilizaron las pirámides, utilizaron todo para montar ahí arriba de las chinampas, porque esto era un lago que tiene islotes. La Ciudad de México por eso es tan inestable, y se fue como esos barrios terminaron unidos por el crecimiento demográfico, esos pueblitos que estaban alejados. Entonces la Ciudad de México para mí es la unión de muchos pueblos. No está desde su esencia, no es una ciudad es una ciudad cosmopolita, sin duda, ahora gentrificada y con muchos problemas, pero en principio nació como varios islotes que fueron creciendo hasta que se encontraron, ¿no? Y la Ciudad de México tiene problemáticas, tiene lo que sea, pero la Ciudad de México del 2000, que yo llegué de Jalapa, a la Bogotá del 2000, que veníamos de los 90, de violenta, pues esto era un paraíso, por supuesto. Aquí tú ibas por la calle y dejabas el celular en la mesa y te regresabas y ahí estaba, nadie robaba, o sea, para mí era un remanso de paz esta ciudad, que yo decía, bueno, esa gente de Jalapa, ¿cuánto prejuicio tienen por la gente de aquí si esta ciudad es súper tranquila? Hoy en día todavía siento que es más tranquila que Bogotá, sin duda es que Bogotá es una ciudad muy complicada, pero creo que cualquier persona que vivió en los 90s, 80s en Bogotá, pues estábamos preparados para la guerra. Francamente, vivir tenía unas connotaciones en lo real de delincuencia, de violencia, de bombas, o sea, todo lo que en nuestra mente tenía cabida, pues aquí no. Entonces creo que vivir aquí pues a mí me dio mucha tranquilidad y paz y me permitió tomar distancia de muchas cosas, y pues agradecidísima con México porque me dio un segundo hogar, y además fue mío porque yo llegué sola, yo llegué al aeropuerto de aquí del Benito Juárez con un mapa, que en esa época no había redes sociales, entonces vi un mapa y marqué mis puntos y marqué dónde estaba el Ajusco, el norte y sur y el sistema de metro, y pues digamos que yo a los 18 años aquí no conocía a nadie, o sea, empecé de cero, como que me renté un apartamentico en una casa de familia, como un departamento de esos de terraza que tenía baño, cocina, todo, y pues así todos los días me salía con el mapa del metro y con el mapa de guía roji, que se llaman los mapas de aquí viejitos, y como aprendí a caminar, pues así le hacía, me iba a la UNAM caminando, me venía aquí a donde vivo, que siempre vivo como por la Colonia del Valle, en Narvarte, que es céntrico, y pues ahora, ¿qué te digo? Yo puedo ser taxista de la Ciudad de México, o sea, yo no necesito Waze, digamos que sí, obviamente hay sectores que conozco más y menos, pero sí puedo ir a Naucalpan, Azcapotzalco, Iztapalapa, Sur, conozco muy bien la ciudad, y pues sí, cuando vienen turistas o gente que quiere conocerla, pues soy muy buena guía porque conozco mucho, porque me la conocí antes del Waze, antes de los mapas, digamos, digitales, caminándola, y pues era la manera en que yo sabía hacerlo, y pues obviamente uno a los 18 años tiene toda la energía del mundo para caminar, ¿no? Ahora ya lo pienso mucho, ahora prefiero agarrar el metro o pues ir en coche o lo que sea, pero sí, pues una ciudad diferencialmente brutal respecto a la Colombia que yo traía, ¿no? México sí había como mucho prejuicio, no había mucho prejuicio porque no había mucha gente colombiana, porque en esa época venir aquí también significaba hacer trámites de visa en Bogotá, o sea, en los 90 no era, siento yo que la gente que venía pues sí era como muy privilegiada económicamente, porque sí habían pocos y pocas personas colombianas, tanto que uno no se los encontraba nunca, pero pues sí era pues que ya estaba Gabo, que estaba Mutis, que había pues familias intelectuales y no sé qué, y pues era un poco
clase media alta, francamente. O sea, yo sí sentía que era como que cambió mucho, por ejemplo, a partir del 2005, que yo no sé si con el uribismo, que hubo como mucha crisis de oportunidades de economía en Colombia y empezaron a llegar mucha gente colombiana, sobre todo estudiantes, porque a partir del 2005 aquí las universidades empezaron a recibir mucho estudiante colombiano que viene a hacer posgrados, porque aquí la educación es gratis, entonces también les encanta, pues valoran mucho eso, ¿no? Hacer maestrías y doctorados, y ya pues empezó a ser mucho más común. Hay como diferentes momentos, ¿no? Aquí cuentan que, por ejemplo, varias gente del EME en los 80 llegó aquí también. Hubo una casa que se llamaba Casa de Colombia, que era un sitio como cultural que quedaba aquí por Miscuac, donde había como pues danzas, que se reunían las colombianidades a compartir, muchos exiliados, también exiliados no solo de Colombia sino de Argentina, montoneros, uruguayos, que fue como un ejercicio que congregó mucho a Latinoamérica en ese momento. México siempre ha sido un país que pues, recibía muy bien el exilio, pues aquí llegó también el exilio español en barcos y que se integraron a la vida, pues está que Leonora Garrington, que Rafael Segovia, como que había mucha gente de diásporas culturales que llegaba a este país es muy fértil también por eso, porque pues es fruto, y aquí al contrario siento yo que de Bogotá, como bogotana, yo sí sentía que Bogotá es una ciudad muy ruda con la gente que llega, ¿no? Aquí incluso el concepto de chilango, que es como el concepto de rolo allá, chilango significa que vienes de otro lado, porque los chilangos en principio eran tribus chichimecas que llegaron aquí el rito de fundación de las ciudades, que venían de tribus chichimecas, y donde vieron un águila sobre un nopal con una serpiente en la boca, ahí se tenían que asentar, ¿no? Entonces se asentaron aquí en Tenochtitlan, y pues ese rito fundacional implica reconocer que la ciudad se fundó por gente que venía de otros lugares. Entonces la palabra chilango significa realmente y de fondo, o sea, todo el mundo te dice, sí, chilango es el DF, pero siempre aclaran, pero también significa que venías de otro lado. ¿Eso qué nos implica? Que todos podemos ser chilangos, a diferencia de Bogotá, que Bogotá se empeña en marcar quiénes son y quiénes no son. Incluso nosotros, que pues yo digo, yo sí soy de esa región, pues mi familia fundamentalmente es cundiboyacense, y que todos esos son nuestros orígenes, esas montañas, esas mesetas andinas. No sé, por lo menos en mi familia era como, el calentano era hacer pecado, ¿no? Era como, no, es que viene de tierra caliente, y era, ahora siento yo que ha cambiado un poco, porque incluso mi familia ya tiene como raíces en el Magdalena, ya han bajado de la montaña, pero en general Bogotá, entre eso y como la herencia así colonialista diferenciadora de esos criollos arribistas que fundaron el lugar, pues era una ciudad hostil con la gente. Y Ciudad de México no, Ciudad de México te hace sentir chilango facilísimo, o sea, es como por origen puedes ser chilango, ¿no? O sea, la regionalidad chilanga se puede adquirir más fácil que la mexicana, o sea, uno se convierte en chilango muy sencillo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy chilanga también ya, pues yo llevo aquí en esta ciudad 24 años, 25 en México y 24 acá. Y pues sí siento que ha cambiado un poquito como la recepción de las personas colombianas, porque ha cambiado la migración, ¿no? Como te decía yo, en los 80 pues había como intelectuales, mujeres que venían a estudiar, pero muy poquitas y ciertos grupos. Después, como en los años 2000 empezó esta cosa del 2005 para acá, que estudiantes, que a mí me encantaba porque sí siento que enriquecieron mucho la vida pues cultural y de las universidades, que llegaban como camadas de gente a estudiar y colombianos, y eso era súper alegre. Hubo un momento en que yo estaba súper mexicanizada, pues todos los 2000 yo hablaba súper chilango y no me interesaba ni Colombia mucho, y después fue como reencontrarme con Colombia a través de la gente que llegaba, porque ya tú le dabas la bienvenida, les contabas como un poquito de qué iba, y ahí había muchos prejuicios todavía, porque México, digamos que no era todavía lo que es hoy frente al mercado del narco y de las drogas con Estados Unidos, ¿no? Entonces México tenía satanizadísimo a nosotros y al sur, era como, y pues sí, que los chistes que saquen la coca, que no sé qué, y yo me acuerdo que yo estaba repolitizada, yo les decía, ¿cómo hacen un chiste de esto que a nosotros nos duele, nos ha costado tantas personas muertas? Y bueno, pues
no era simpático para mí los chistes en torno a ser colombiana, ¿no? Pero éramos poquitas. México también tiene una historia, digamos, de amor por la música colombiana impresionante, porque aquí, digamos, que han venido los corraleros de Majaguay, vinieron en una época y se quedaron aquí, y entonces hubo muchos artistas como Mickey Lauren, como sonideros viejos, que empezaron a rescatar la música colombiana aquí. Bueno, la maestra Toto La Momposina se quedó a vivir aquí en Celaya, esa familia vive igual que yo, hace 26 años acá, la hija y o sea, Toto ya es también colombiano-mexicana. Ahora hay que reconocer esas realidades, porque también pasa que a veces Colombia parece que te exige purismo de cuando uno vaya de ¿por qué hablas así? Yo, pues porque escucho, hablo como vivo en México, todo junto, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que ya somos colombo-mexicanos, que realmente tenemos ya unos vínculos muy fuertes con el, pues yo aquí ya voto, yo hago temas políticos, también yo fui parte del movimiento 132, que fue como un levantamiento estudiantil frente a Televisa y a los medios de comunicación tradicionales que estaban poniendo a Peña Nieto, que lo pusieron finalmente, ¿no? Pero fue como un presidente que se inventaron en Televisa, que lo construyeron y que al otro día ya ganó y todo, y le pusieron una actriz de esposa y bueno, tuvo una pareja presidencial. Y el 132 pues fue un movimiento estudiantil que en su momento hizo una fuerte oposición y hizo un fuerte reconocimiento de todas las problemáticas de aquí. Entonces también pienso yo que lo que te hace ser de una tierra pues es cuando uno ya se involucra con los problemas y también toma partido, ¿no? Todavía hay quien en el metro, el otro día íbamos con una amiga y no sé por qué no se regresan, y bueno, eso va a haber en todos lados, ¿no? Gente que no entiende que las migraciones pues enriquecen la vida de todos los pueblos, pero efectivamente pues yo sí ya soy muy mexicana en muchos sentidos, y sí, ya hay un momento en que pareciera que te pueden quitar. Por ejemplo, cuando yo estaba con visas de estudiante, me acuerdo que sí tenía un temor de hablar, de opinar, porque yo decía, ¿qué tal que inmigración me eche, no? O sea, hay una cosa real que no te deja ser libre, y ahora, pues, yo ya soy mexicana desde hace como 20 y tantos años, pues ya sí adquieres una voz distinta, porque ya nadie me puede sacar de aquí. Y yo critico a México como critico a Colombia, y valoro a México como valoro a Colombia, ya como que borras ese tema de la nacionalidad tan mal construido como es en América Latina, que a veces solo sirve para hacer notar las diferencias, y lo que tenemos parecidos, al contrario, mucho más problemas, pero sí siento que ha cambiado un poquito la recepción. Hubo esa época, luego México entra en la era del narco, porque aquí también pues fue notorio durante el gobierno de Felipe Calderón, que la guerra contra el narco, que los mercados, antes por ejemplo las rutas de narcotráfico para Estados Unidos, que pues eran 3, yo qué sé, que iban de Acapulco y por el Pacífico hasta San Francisco y Miami y Nueva York, esas rutas, lo que entiendo yo es que en los 90 pues eran todo colombiano, ¿no? Cómo se llegaba, y después en los 2000 todo estaba en manos de carteles mexicanos. Entonces, al trasladarse el problema aquí, lo que pasaba pues es que obviamente del sur, de Brasil y de Colombia, compraban la pasta, compraban las materias primas, pero las rutas de entrada ya estaban en manos de narcos mexicanos, y pues eso a donde llega el problema, ¿no? O sea, eso no es como... Entonces aquí ya empezó a haber pues especialización de redes de narcotráfico, trata de personas, esclavitud para laboratorios, tráfico de migrantes. O sea, México la verdad es que pues ha tenido un incremento tremendo de problemáticas alrededor de eso, y pues México ya es un lugar peligroso, ya es lo mismo que como en Colombia, que uno cuando viene gente le dice, mira, no vayas por esta zona, si pasas por tierra en Tamaulipas es un riesgal, porque ya aquí pues secuestran todo, hay muchas zonas peligrosísimas para migrantes, por supuesto aún más por la vulnerabilidad que tienen, pero en general para todo el mundo. Pues México ya tiene unas cifras de desaparecidos que pasan de los 120, 130 mil, y esas cifras oficiales, ¿no? Y de personas centroamericanas y migrantes igual, unas cifras, y todavía peor porque sobre esto no hay registros claros, ¿no? Entonces creo yo que sí hubo una como sensibilización distinta, ya, y pues ya no le echan a uno el cuento de que se está colombianizando México, porque pues ya saben que también ese tema es delicadísimo, y el narco y todo, y ahora pues sí hay muchísima gente aquí, no sé, por lo menos
colombianos como documentados o personas residentes, por ahí seremos unos 70.000 personas colombianas. Y en tránsito, pues por ahí unas 100.000, o sea, eso son unas cifras gigantescas. La gente que está ya tratando de cruzar, colombianos y colombianas para Estados Unidos, ha aumentado espantosamente. Y espantosamente digo porque vienen sin información, porque cada rato secuestran, porque pues eso ha cambiado mucho en los últimos 5 años, el aumento de los flujos migratorios para la frontera norte. Pues en frontera, de hecho ahora yo estuve en Tijuana el año pasado y pues había como unas 30 personas colombianas en albergue y decían que del lado de Estados Unidos habían como unos 150.000 personas colombianas varadas, imagínate el cuento. Entonces ha aumentado y pues eso ya implica que hay otras demandas de atención ciudadana, de problemáticas. Creo que hemos visto como todos los cambios a partir también de las migraciones, ¿no? Un problema que creo que sí tiene mucho aquí México todavía es que sí el tema de machismo y de género es quizá, no estoy segura si más fuerte, porque es que viendo los casos en Colombia también digo, bueno, es que es diferente y no lo notamos, pero también allá hay machismo espantoso, pero aquí sí se ve un poquito como más en el día a día, ¿no? En que los hombres como que están acostumbrados y las mujeres colombianas somos un poco más igualitarias, siento yo, porque hemos sido más económicamente activas, porque en general, al contrario, en Colombia las mujeres son las que mantienen los hogares un montón. Entonces eso cuesta porque no están acostumbrados ahora sí que a mujeres con carácter, y entonces hay dos cosas, como la hipersexualización que esperan tremenda de las colombianas, o el mito que tienen de eso, y sí es incómodo a veces uno como que te miren, yo qué sé, yo sufrí mucho por eso, e incluso antes que era más joven, que salía más y era como que todo lo piensan mal, que esperan algo por ser colombiana. Y pues obviamente la violencia, pues ya sabes, aquí pues ya no sé, de 6 feminicidios en los últimos años, la prensa maltrata a las chicas por ser colombianas, las redes de trata, los problemas de los maridos que primero como que quieren su chica o pareciera que se traen su chica trofeo, ay linda mi colombiana, para mostrarla sin siquiera valorarle el alma o lo que ella es. Pero cuando estas mujeres empiezan a hacer lo que son, que a tener vida, a salir, a que les gusta bailar, a todo lo que nos gusta, siempre hay aquí muchos como problemas relacionados a eso, a violencia familiar en contextos de parejas de un mexicano con colombianas. Entonces sí tiene sus, digamos, eso por ejemplo para mí sí es un tema que siempre hay que estar trabajando, que hay que hacer pedagogía, que hay que atender a mujeres, y bueno, es un poquito como de las dificultades que reconozco de vivir aquí. Solo quien ha tenido esa oportunidad puede llegar a mostrarnos esa ventana o ese ventanal como un entramado de distintas telas. Y agradecemos muchísimo porque te sientes en esta banca para seguirnos contando sobre tu vida, como refleja tanto la historia de un país y ahora de 2 países, de 2 territorios. Gracias, Yarima, por sentarte en esta banca y gracias por tu tiempo. Gracias a ti, les mando un abracito y nada, por aquí andar. Para cerrar, ¿qué tarea le dejas a los que nos escuchan? Pues este tema de reflexionar en las regionacionalidades, ¿no? Me parece que eso no puede seguir siendo tan prejuicioso y tan complicado. Yo a veces también noto cuando la gente sale que tiene como tan claro esas diferencias. Yo pongo siempre un ejemplo que latinoamericano, que todos los países de latinoamericanos tienen el mejor himno del mundo, o el tercero, yo qué sé, ¿no? Después de la Marsellesa. Es mito cualquiera, ¿no? ¿A partir de qué parámetros? Bueno, y esos himnos tan belicosos y tan feos que eran, además, a la luz de la historia. Todos son el país más feliz del mundo. Y eso se lo creen de aquí en Puerto Rico, en Honduras, en Colombia, y así mismo, ¿no? Tenemos lo mejor, lo mejor, lo mejor. Nunca es lo mejor. Y es tan mejor, y eso pasa en Colombia, ¿no? Que llega alguien de que Tolima, que Paisa, que no sé qué, y que bueno, pues no, o sea, todos los territorios, pues es una oportunidad de enriquecernos. Y a mí ahora que me preguntan, me dicen, ¿de dónde eres? Yo a veces digo, bogotana, a veces digo,
santanderiana, aunque pues, solo porque nací, a veces digo boyacense, y siento que tengo muchas regionalidades y que también soy chilanga, ¿no? Entonces creo que abrirnos ese espectro, porque también mucho cuando llegan aquí de Colombia, te digo, los primeros 2 años no ven lo hermoso de México, no lo ven por estar pensando en la papa, y no es que las mejores papas son las de Colombia, entre comillas, ¿no? O sea, uno entiende, como aquí hay los mejores chiles, como hay cosas, pero sí creo que esa es la tarea para mí, como también abrir un poquitito más nuestro espectro y entender que siempre esas migraciones y esas territorialidades son como formas pues de enriquecer nuestra vida y que uno suma y no resta, ¿no? Yo decía un poco alguna vez cuando recién llegué que mis raíces estaban en Colombia, pero que mis flores y frutos habían nacido aquí, porque yo aquí florecí, y eso no va a cambiar y no tiene uno que dejar, uno nunca deja de ser colombiano ni colombiana, uno suma, y yo también ahora soy mexicana, pero no pierdes, no quiere decir que quites, reemplaces, nunca se trata como de que seas brusco, sino de que todo lo que llega a tu vida se enriquece, ¿no? Entonces la tarea para mí es esta. Gracias por tu tiempo y gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado, y no solamente escuchando historias de vida, sino también toda la programación que tenemos aquí en www.bancadelparque.com. Ustedes nada más entran y nos escuchan en vivo, y ya si quieren escuchar y descargar nuestros podcasts pueden entrar a iVoox, Spotify, Deezer. Mi nombre es Jacdi López, yo soy una voz, Banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.